Buenas noches. En esta ocasión tengo que establecer las similitudes o la relación que existe entre el derecho penal y otras ramas del derecho. Tenemos que empezar diciendo que el derecho penal es el que se encarga de defender y mediante sus leyes, mediante el poder punitivo del Estado, los bienes jurídicos de una persona o entidad. Entonces, ¿cómo se relaciona con otras ramas del derecho? Vamos a empezar a relacionarlo con el derecho internacional político. Si es que existe una relación entre este derecho y el derecho penal, es porque surgen delitos que intervienen muchas veces en organismos internacionales, pero también está vinculado con personas que tienen nacionalidad ecuatoriana. Entonces, si es que hay un problema político de algún tipo, pues, y que amerita que se juzgue como delito, va a intervenir evidentemente el derecho penal. ¿Por qué interviene? Porque asimismo se relaciona con el derecho constitucional. ¿Por qué? Porque tenemos supremacía constitucional. El Ecuador es un ente que tiene una constitución súper rígida. Entonces, al producirse alguna eventualidad penal, evidentemente tiene que agarrarse de la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución es la que dicta las leyes, la que dicta qué delitos se deben sancionar y cuáles no. Y de qué forma también se va a sancionar el delito también lo dicta la Constitución. Es por ello que se vinculan directamente. Podríamos decir que el derecho constitucional se vincula con absolutamente todas las ramas del derecho, y el derecho penal, con el derecho penal ocurre exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque se vincula también con el derecho internacional de los derechos humanos. En esta rama del derecho que hace alusión pues a los tratados que se han firmado y que el Ecuador forma parte de aquellos de forma internacional, que han sido aceptados para que el Ecuador como Estado los acepte, los promueva y evidentemente también se atenga a ellos. Entonces, cuando se hace referencia a que se ha violado penalmente algún tipo de derecho, entonces en algún término doloso, el Ecuador pues va a acogerse a los tratados que previamente aceptó. Entonces, el derecho, pero se van a juzgar de acuerdo a la norma penal, ¿no? Porque la norma penal asimismo pues tiene su propia ley orgánica bajo las cuales se rigen. Muy por debajo de la Constitución, es cierto, pero es una forma ordenada pues de acogerse a las leyes. Asimismo, el derecho penal se vincula con el derecho administrativo porque ambos protegen bienes jurídicos y obviamente se basan bajo principios iguales, similares, pero el derecho administrativo sanciona cosas menores. Pero en cambio ya cuando se pasa de ser menor a un dolo mayor, entonces ahí es cuando interviene el derecho penal. ¿Por qué? Porque la sanción es tan mayor que amerita la cárcel. Y si una sanción ya amerita la cárcel, interviene el derecho penal. Con el derecho civil se relaciona porque son objeto de revisión, ¿no? Se debe a que si es que ha habido una vulneración a algún tema grave, entonces civilmente, mediante la ley civil, se va a establecer, vamos a suponer que hubo un robo, ¿no? Hubo un robo. Se tiene que establecer mediante el derecho civil que este robo se ejecutó es porque este bien es posesión de la otra persona, pero la ley civil es la que tiene que establecer que esta persona es dueña de algo para que pueda ser objeto de robo. Con el derecho mercantil también se relaciona, es algo parecido, porque si es que hubo un dolo o un fraude que amerite la cárcel, por ejemplo, hubo en una transacción mercantil, hubieron unas letras de cambio que quizá fueron robadas y fueron cobradas por otra persona, entonces evidentemente ya es un robo, ya es un dolo que amerita la cárcel, interviene el derecho penal.
Es decir, que como dijimos al principio, el derecho penal se relaciona con absolutamente casi todas las ramas del derecho cuando ya se sobrepasa los límites de estas otras leyes, y si ya no los puede tratar otro tipo de derecho, pues el derecho penal es cuando interviene.